Hoy te contaré del megaoperativo del ejército en Durango y del hermano del Chapo. En este video te platicaré de la absolución a Rosario Robles, de la búsqueda de trabajadores de Pemex tras la explosión de un centro de almacenamiento de crudo y del operativo del ejército en Durango, donde ha sido registrada la presencia de Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo Guzmán. Bienvenidos al Caporal del 24 de febrero, comenzamos. Apenas ayer jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló del juicio a Genaro García Luna y aseguró que esto no hubiera ocurrido si la elección presidencial del 2018 en México lo hubiera ganado alguno de sus opositores. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado Anaya o Mitt, hubieran juzgado a García Luna? ¿Verdad que sí han habido cambios? Estas cosas no se veían. Y vamos hacia adelante. Y vamos a seguir avanzando. Un día después de estas palabras, Rosario Robles, la extitular de la Sedatu y Sedesol en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue absuelta de los cargos fijados en su contra por la llamada estafa maestra. Recordarás, Rosario Robles fue acusada de haber sido omisa ante los desvíos de sus subordinados por más de 5,073 millones de pesos. Dicho de otro modo, la detuvieron por haber visto robar y no haber actuado en consecuencia. Sin embargo, recuperó su libertad provisional el pasado 19 de agosto y hoy, luego de 3 años y medio de alegatos, un juez federal decidió absolverla por considerar que lo que se le acusa no es un delito y que su omisión debe ser sancionada por la vía administrativa. Recordemos detalles del caso. Aunque desde el gobierno federal se manejó este asunto como un caso de justicia, lo cierto es que la Fiscalía General de la República nunca la acusó de haber robado el dinero en cuestión, sino de haber visto irregularidades y de no haberlas denunciado. Es más, ella tiene todavía pendiente otra orden de aprehensión, ahora sí por delincuencia organizada y por lavado de más de 77 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo este video, la Fiscalía General de la República no le ha querido ejecutar este mandamiento de captura, a pesar de no existir un impedimento legal para que así proceda. Pero eso sí, ya anunció que procederá contra el juez que la absolvió. Con Rosario Robles suman 2 los secretarios de Estado de Enrique Peña Nieto absueltos en lo que va de esta administración. El primero, recordarás, fue Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, detenido en Estados Unidos, pero liberado en nuestro país luego de que las autoridades mexicanas consideraron que las autoridades norteamericanas no sustentaron sus acusaciones, por lo que este gobierno desestimó las acusaciones en su contra. Yo no huí, yo no me fui. Después de más de 3 años, a mí no me han encontrado un solo peso. Yo cumplí con todas las disposiciones. 3 años estuve encarcelada. Siempre acaté la disposición de la autoridad desde el primer momento y yo creo que hoy pues hay una retribución. Este jueves 23 de febrero fue reportada una explosión en la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, sin heridos que lamentar. Sin embargo, más tarde y a 19 kilómetros de allí fue reportada otra explosión en uno de los centros de almacenamiento de crudo que estaba recibiendo mantenimiento en Ixcuatlán del Sureste. El esterismo está cerca de donde... El Paso Nuevo, dile por donde vamos a comer mariscos. Sobre esta segunda explosión, Pemex reportó a 5 trabajadores desaparecidos. Sin embargo, los trabajos de búsqueda en el lugar comenzaron apenas esta mañana debido a las altas temperaturas que dejó precisamente la explosión. Hace unas horas, Pemex informó que ya encontró 2 cuerpos de los 5 trabajadores desaparecidos, pero la búsqueda de los otros 3 continúa.
Alrededor de 200 militares están realizando un operativo en el municipio de Tamazula, enclavado en la Sierra de Durango. Vamos a estar pendientes, pues no llevan maletas ni nada, los cerquitos. Es que no alcanzo a ver, pero ya está acelerando, se lo vieron a mí los cerquitos. Ahí está acelerando. Levantándose, una vez se va a levantar el Michelin. Se le subieron dos iguachos y mochila al bola, al Michelin se le subieron. Se le subieron dos iguachos y mochila y ahí se está levantando, la pista de Canela. Atención con este tema, porque las autoridades están actuando con mucha discreción. No han dicho absolutamente nada de lo que están haciendo en Durango. Sin embargo, es posible tener información valiosa gracias a la similitud que está teniendo este operativo con otro registrado hace unos días, también en el mismo estado. En estos momentos se sabe de la presencia de alrededor de 200 militares en Tamazula, que se trata de un operativo de rastreo y de búsqueda que comenzó durante esta madrugada, específicamente en la zona conocida como El Durazno. Durante esta intervención, vecinos han reportado tiroteos, sobrevuelos de al menos 6 helicópteros y cateos en domicilios y comercios. Sin embargo, no existe un solo pronunciamiento oficial en donde se hable ni de heridos, de abatidos, detenidos, ni mucho menos sobre quién van. Pero es posible calcular la importancia del objetivo, ya que el pasado 20 de enero de este mismo año ocurrió un operativo similar. Más de 200 elementos fueron desplegados durante la madrugada, con helicópteros sobrevolando, restringiendo las salidas y entradas de la zona en cuestión, que fue el fraccionamiento del Cortijo en Durango capital. Por muchas horas no hubo información oficial, solo lo que registraron testigos y la prensa local. Pero horas más tarde, en la conferencia matutina, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, habló de ese operativo. En Durango, desde la madrugada de hoy, se inició una operación para detener a un operador financiero del grupo delictivo de los Cabrera Sarabia, afín al Cártel del Pacífico. El detenido en aquella ocasión fue ni más ni menos que Gerardo Soberanes Ortiz, alias el LIC, el licenciado o el G1, considerado lugarteniente de una célula del Cártel de Sinaloa Valle, en específico un operador financiero de los Cabrera. Con el operativo se desató un enfrentamiento en donde hubo un presunto delincuente herido y además de que fue descartada la existencia de agentes lesionados. Esto es parte de más detalles que ofreció el secretario de la Defensa aquel 20 de enero. Están fuerzas de tierra, también apoyo aéreo. Continúa la actividad, se está desarrollando en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras instancias. Todavía seguimos en el proceso de esta operación para que una vez concluyendo todo lo que se tiene que hacer en el domicilio donde se realizó esta actividad, se traslade al detenido donde establezca la Fiscalía General de la República. Pues bien, si bien en el operativo de hoy ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial, esta movilización es un tanto parecida a la que hubo para detener a Gerardo Soberanes. Y hay un par de elementos a considerar en esta ocasión. Que en ese municipio, en Tamazula, hay un destacamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango. Sin embargo, hasta el momento no ha sido reportado que el gobierno federal, que los elementos federales hayan pedido apoyo de esos policías estatales. Y se sabe que las autoridades han detectado en esa entidad a ni más ni menos que a Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de El Chapo Guzmán. Minutos antes de empezar este video, medios locales han comenzado a asegurar que según sus fuentes, las cuales no revelan, han confirmado que fue detenido el hermano del Chapo Guzmán, junto con otros delincuentes. Sin embargo, debo de ser muy claro y muy sincero, no hay información oficial al respecto. Para hacer una actualización a este mismo video sobre la detención o no, en la descripción de esta transmisión te escribiré al inicio, en cuanto haya una confirmación oficial, si sí fue detenido o si no fue detenido y quién fue, ya que por el tamaño del operativo, por las características del operativo, se trata de alguien evidentemente relevante. Yo me encargo del contexto, de los detalles y ya solamente espero la confirmación oficial. Te voy a mostrar
una curiosa fotografía y video, una fotografía sobre Aureliano Guzmán Loera. Esta imagen que te muestro justo ahora la proporcionó el gobierno federal para asegurar que el hombre de la derecha, que es Aureliano, no se parece al hombre de la izquierda, que es un doctor, según el gobierno federal, y afirman evidentemente que son personas diferentes. ¿A raíz de qué sacaron esta fotografía? Bueno, a raíz de la visita que hizo el presidente en Sinaloa, en donde le tomaron esta foto. Ahora sí te la muestro en pantalla. Y al fondo, a la izquierda, detrás del presidente, se alcanza a apreciar a una persona en la que muchos aseguraron que él era Aureliano Guzmán Loera. Esta es la fotografía, lo cual pues el gobierno ha decidido negar que se trate del hermano del Chapo Guzmán. En unas horas seguramente existirá un reporte de lo que está ocurriendo en estos momentos en Durango y te lo estaré escribiendo en la descripción de este video. Recuerda, si estás en vivo, te regreso con la lectura de comentarios. Si no, si estás viendo una repetición, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.